Hola, hoy vamos a hablar acerca del pintor, muralista, escultor, ingeniero, arquitecto, urbanista y este personaje reconocido antioqueño que es Pedro Nel Gómez. Es un artista que se centró gran parte de su vida en hacer obras que hicieran un homenaje al pueblo antioqueño. Pedro Nel Gómez nació en Anorí, Antioquia, el 4 de julio de 1899. Desde muy pequeño sintió interés por pintar, pero va a tener la dificultad de que su papá va a estar muy preocupado por los ingresos económicos que puede tener estudiando artes o siendo un artista, entonces lo convence de estudiar ingeniería. Por eso Pedro Nel Gómez va a aceptar ser un ingeniero a cambio de estudiar artes al mismo tiempo. Entonces él va a empezar a estudiar en la Escuela de Minas en Medellín y además de eso va a estudiar ingeniería civil. Eso va a entrar a la Escuela de Bellas Artes también en Medellín a estudiar pintura y se gradúa hasta 1992 a los 23 años, al mismo tiempo de las dos carreras. Cuando hace sus estudios de dibujo y de pintura va a ser porque se acababa de fundar la Escuela de Bellas Artes en Medellín. Para 1924, a los 25 años, va a empezar sus viajes, se va para Europa y allí empieza a hacer estudios de pintura en Francia y en Holanda. Tenemos que para 1926 ingresa a la Academia de Bellas Artes de Florencia, la Academia San Marcos. Una cosa también bien interesante para él en Italia es que en Florencia va a conocer a la mujer que va a ser su esposa, que es Giuliana Scalaverni. Y con ella, después de que se casan, tienen 8 hijos, todos con unos nombres preciosos. Cuando volvió a Colombia en 1930, Pedro Nel Gómez recibió la oferta de dirigir la Escuela de Bellas Artes de Medellín. Él va a empezar a hacer unos cursos particulares en su casa en los cuales daba clases privadas a los estudiantes que podían pagarlas, a chicos de alta sociedad. 1934 expuso 114 obras en el Salón Central de Capitolio, aquí en Bogotá, y por el prestigio que le dio esa exposición, pues lo llamaron o le ofrecieron hacer las decoraciones del Palacio Municipal de Medellín. Cuando hace eso, pues lo que va a realizar son un conjunto de 11 murales con unas escenas que van a ser interesantes porque es la mesa vacía del niño hambriento, el problema del petróleo y de la energía, también va a hablar acerca de los mineros muertos y el enajenamiento que va a haber en los trabajadores de las minas, además de la migración forzada. Lo que va a hacer que 16 años después, en 1950, esos murales fueran mandados a cubrir por el alcalde de la ciudad, quien los consideró inmorales porque tenían escenas que representaban desnudos. Él hacía mujeres que estaban dentro de los murales que estaban desnudos, lo consideran inmoral y entonces le ponen cortinas enfrente a esos murales. Pero bueno, este artista de hecho va a hacer muchísimos proyectos y muchísimos murales. También diseñó y dirigió la construcción de los edificios de la Escuela de Arquitectura y la Escuela de Minas de Medellín, y además de eso, para 1938 también va a empezar la construcción de su propia casa taller, que posteriormente se va a construir, se va a presentar como una casa museo, que está abierta hasta el día de hoy.
Inició proyectos para la cooperativa y también hace la proyección del barrio Los Laureles. Hace la planificación de muchísimos sectores de esta ciudad y por eso va a ser también muy importante. Él va a unir tanto artes como arquitectura y la Escuela de Minas. De hecho, él funda la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional en 1946 y allí va a ocupar el cargo de decano varias veces y va a ser un profesor bastante reconocido, sobre todo por las clases que va a dar de perspectiva. Él también hace muchísimos proyectos y va a hacer murales para el Banco Popular de Cali, también los va a hacer para el Banco Popular en el Parque Berrío en Medellín, que hoy en día ustedes pueden ver el mural cuando ustedes pasan por la estación del metro. También va a hacer un proyecto mural para el Sena en el barrio El Pedregal y va a hacer un proyecto mural para la Cámara de Comercio también en Medellín. También hizo la pintura del hall de la Biblioteca Pública Piloto y pues por eso es que van a hacer un personaje que va a ser muy reconocido, porque varias partes de las propiedades de grandes corporaciones, incluso del Banco Comercial Antioqueño, van a tener proyectos murales ocupando diferentes sucursales. Incluso en el aeropuerto José María Córdoba ustedes van a encontrar uno de los murales de Pedro Nel Gómez. Para 1962 viajó a la Unión Soviética, enviado como representante del gobierno para parte del Congreso Mundial de la Paz. De hecho, incluso a él lo van a criticar varias veces porque lo van a considerar como socialista o comunista, y eso va a ser muy mal visto en la sociedad colombiana. En 1978 vuelve otra vez a la Unión Soviética y en Moscú asistió a las deliberaciones previas para de nuevo el Congreso Internacional de Paz. En 1982 terminó la decoración de lo que es los muros de su casa museo y después sus hijos son los que se van a encargar de mantener este espacio. Y lo que va a suceder es que muere el 6 de junio de 1984. Y pues, ¿qué pintaba? ¿Qué hacía este personaje en sus imágenes? Lo que va a hacer Pedro Nel Gómez en sus pinturas, murales, esculturas y acuarelas es que va a hablar acerca de los desplazados, barequeras, va a hablar acerca de niños hambrientos y de madres solitarias. Bueno, para esta sesión, para esta semana, hablando de Pedro Nel Gómez, lo que van a encontrar dentro de los dibujos son dos acuarelas, una con el retrato de Pedro Nel Gómez y otra intentando hacer una de las barequeras que le dejó representados en acuarela. Cualquier cosa que ustedes me quieran decir, lo dejan acá en los comentarios. Muchísimas gracias por verme, espero les haya gustado. Si tienen más preguntas o quieren saber más del contexto, lo que sea, también en los mensajitos.